Gracias, compañeros. Un cordial saludo para usted y los amigos televidentes de Noticias 36. Bien, como hemos anunciado en esta ocasión, en esta oportunidad de esta edición de Debate 36, ¿se debe aprobar o no el 1% adicional 2023 para el FES que va dirigido a las diversas universidades públicas en el país? Bueno, se encuentra con nosotros la diputada oficialista del Partido Progreso Social Democrático, Ada Coña, así como Gilmer Jiménez del Partido Liberación Nacional. Gracias a los dos por estar aquí en Noticias 36 y en Televisión. Bien, para iniciar empezamos por las damas. Primero, diputada, como estábamos iniciando en esta introducción, ¿se debe aprobar o no este 1% adicional 2023 del FES para las universidades? Bueno, primero que todo hay que aclararle a la población costarricense, a los estudiantes universitarios, a los señores rectores, que todos estamos valorando ese 1%. Es la palabra que hemos usado, estamos valorando. Y usted acaba de decir algo muy interesante, adicionar, porque ya el presupuesto 2023 fue entregado. Entonces, ¿qué es lo más importante aquí para entender qué significa esto? A la par de lo que estamos logrando con un equilibrio financiero de las finanzas públicas del país. Es qué significa darle más presupuestos a las universidades. En ese sentido, estamos hablando de casi 5.700 millones de colones. ¿Y estamos o no en las condiciones que corresponde al país para poder hacer esto en este año? Por eso me gusta resaltar dos palabras. Uno, que estamos en un proceso de negociación y se está valorando. Y estamos en el mes de julio. Eso implica que nosotros tenemos que tener claridad en cuanto a la situación de deuda pública que tenemos, la situación inclusive de cómo se está gestionando estos presupuestos dentro de las universidades. Y tercero es adicionar a lo que ya las universidades han recibido. Mire, en la comisión de hacendarios, y está mi compañero que no nos deja mentir, y también hemos sido muy críticos, hemos analizado en dónde está el dinero, dónde se está gestionando el dinero, para qué le estamos dando el dinero a las universidades. Y eso es parte de las grandes temas que se están viendo en las diferentes reuniones. Inclusive en el mes de agosto hay programadas 4 reuniones para seguir gestionando y analizando. ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Conocer en dónde está el enfoque financiero, en dónde se está invirtiendo este dinero. ¿Por qué los estudiantes hablan de que se les va a quitar las becas? ¿Por qué? ¿Cuánto es el porcentaje de beca que se está dando a las universidades, a los estudiantes? Y entonces esos son los cuestionamientos por un lado y las necesidades de información que tenemos por el otro. Bien, diputado Gilbert, con respecto a esto, bueno, tras casi 7 reuniones, ¿usted considera, me refiero, entre CONARE y la Comisión de Enlace, ¿verdad?, que son los jerarcas que están en este momento representando por parte del Ejecutivo, ¿considera que se ha avanzado en algo, por lo menos en este acuerdo y en la parte económica, diputado Gilbert? Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes a todos, don Javier, doña Ada Acuña, señora diputada. Lamentablemente, bueno, yo creo que aquí hay dos cosas y hay que hablar con la honestidad y con la realidad. No existió voluntad de parte del gobierno. Muestra de ello es que se han llevado a cabo todas estas sesiones y la posición siempre es la misma. En donde la última propuesta que hace CONARE conlleva a varios componentes. Uno, que le sume la base el 1% para calcular el presupuesto o el estimado para el año 2024. Y dos, que ese 1%, o sea, en un 50% en el año 2023 y el otro 50% en el año 2024. A lo cual ya Hacienda ha señalado y ha manifestado que tampoco accede. Entonces, realmente no hay una voluntad, no hay una disposición. Y es que hay que recordar que esto respondió a un compromiso que si se dio en su oportunidad, si tal vez en ese momento no era el gobierno que está en el ejercicio, había un compromiso de parte de la administración pública y no podemos verla como algo alejado. En donde veamos los números. En el año 2019, aquí están los datos muy claros. En esa oportunidad se le rebaja al FES por parte de la Asamblea Legislativa 1.96%, correspondiendo esto a 10.000 millones de colones, que si lo indexamos al día de hoy serían 11.258 millones. Para el año 2020
se hace un ajuste posterior al FES conforme a un endeudamiento que se dio y a un aporte con respecto a lo que es la parte de pandemia también de 6.83, o sea, se rebaja el presupuesto en 35.000 millones. Si lo indexamos son 38.813. Y para el 2021 se hace también una postergación del incremento del 5% que estaba para el FES conforme al acuerdo de financiamiento y se disminuye también un 5%. Eso lleva a 27.590, disminuyendo esto en un total de 72.590 millones los recursos del FES. Esto es elaboración propia de CONADRE, no es una información que también, también la tenemos, nos la dieron en su oportunidad en una exposición a nivel de finanzas. Pero si vemos también que hoy resulta es que la relación de los recursos que se asignan del MEP conforme al Producto Interno Bruto, hemos tenido una disminución, y aquí vemos la escala, una disminución muy significativa, en donde los recursos para el año 2017 representaba 7.47% del PIB con respecto a la relación MEP, y hoy representa escaso el 6%. O sea, que hemos ido en un proceso de disminución de los recursos que se le deben asignar al sector de educación. La Constitución política, recordemos que establece claramente, ¿verdad?, que debemos aportar un 8% al sector de educación. Entonces, hoy estamos en una situación muy crítica, donde las carreras nuevas, los becados, la infraestructura, se nos viene realmente deteriorando. Y hemos dicho claramente, y en Liberación somos conscientes de que invertir en educación es invertir en el desarrollo del país, es volver a darle la confianza, las oportunidades y el crecimiento económico que necesita Costa Rica. Bueno, en eso no está el gobierno. Bien, con respecto a esto, tras estas reuniones, los rectores de las universidades se comprometieron a 9 indicadores, inclusive, entre ellos aumentar las becas, mejorar los tiempos de graduación, aumentar los cupos en las carreras, asignar mayores recursos a las carreras acreditadas y el tema de las carreras STEM, que son las que están más con demanda en este momento, entre otras, pues son 9 puntos o indicadores. ¿Eso es un avance que se comprometan también, diputada, por parte de las universidades, que también una de las mayores críticas que incluso lo hizo la diputada Pilar, la jefa de fracción del oficialismo, con respecto al tema de los salarios, se está avanzando también por parte de los rectores? Mire, yo quisiera entrar en un tema también que tiene que ver mucho con los presupuestos y tiene que ver con la calidad de esos presupuestos, hacia dónde va ese contenido financiero. Por ejemplo, en la composición del gasto de las universidades públicas en el 2022, el 70% se va a remuneraciones. O sea, que lo que tiene que ver con becas a terceras personas es apenas un 10%. Entonces es ahí donde uno empieza a cuestionarse realmente la situación en la que lamentablemente son menos las becas o menos la oportunidad, y más en zonas regionales. Y eso es parte de lo que ha pedido la comisión de enlace, que nosotros verifiquemos, que veamos desde Mideplan, por ejemplo, se ha planteado y se ha señalado inconsistencias en los informes de avance de los indicadores que se han presentado. ¿Por qué? Porque necesitamos realmente llegar a quitar esa brecha de falta de oportunidad para las personas que realmente necesitan una beca. Pero cuando vemos que las remuneraciones en las universidades públicas es de un 70% de lo que se le transmite del FES, ahí es donde nosotros estamos cuestionando realmente si estos informes y si todo lo que se está gestionando realmente es para estudiantes y para becas, porque la lucha social y la lucha enfocada a los estudiantes es ese discurso: peleemos por las becas. Realmente estamos peleando por las becas. Yo quiero decirle a los costarricenses, yo fui beca 10 durante 4 años en la Universidad de Costa Rica. ¿Y qué significa una beca 10? Es no pagar los créditos. Pero una beca en estos momentos, con la situación social que tiene este país y con los estudiantes de zonas regionales, requiere de beca de transporte, de beca de alimentación, de beca de hoja de hospedaje. Entonces es muy relativo que las universidades pidan estos presupuestos más para enfocarlo a becas y estudiantes y no para seguir con esta situación de remuneraciones. Los controles y la supervisión que estamos pidiendo son cosas muy básicas y ojalá enfocado a regiones. Perdón que le interrumpa, pero yo creo que aquí hay que hablar con realidades. Vamos a ver. Aquí hay una gráfica que ustedes pueden ver claramente
Y es que los números son contundentes y son ciertos, y esto es de la Contraloría General de la República. Para el año 2020, efectivamente, se pagaban 424.000 millones en remuneraciones. Para el año 2021, 4.021.000 millones, y para el año 2022, 416.000 millones. Estos son datos contundentes, reales, aportados por las liquidaciones de presupuesto de la Contraloría General de la República, en las cuales se demuestra el decrecimiento que ha ido teniendo las remuneraciones. Claro está, por las políticas de regla fiscal, por supuesto, la ley de empleo, y también en razón a que en su oportunidad sí hay que reconocer que muy probablemente habían algunos salarios que eran un poquito elevados o muy lujosos, o no sé cómo llamarlos, pero que también ya las universidades se tuvieron que entrar en cintura. Entonces viene dándose un ajuste y hay un salario global que aplica, que es realmente dentro de la razonabilidad, y que si lo comparamos con las otras instancias públicas, estamos dentro del mismo promedio. Ya no hay esos salarios altos, ni mucho menos. Naturalmente, ¿cuál es la naturaleza de una institución pública? Impartir lecciones, entonces tener profesores, poder tener la mayor cantidad de recursos, por supuesto que ahí está ahí. Pero también es muy importante ver cómo la cantidad de becados ha ido también en aumento, año tras año, creciendo. En el año 2020 creció un 4.99%, el año 2021 creció un 6.92%, bueno, en ese entonces se asignaban 59.000 millones, el año 2022 se asignaban 60.000 millones, creciendo 1.7%, y para el año 2023 creció en un 6.48%, 63.969.000 millones. ¿Qué significa esto? Bueno, becas muy importante para los muchachos, las muchachas de escasos recursos. Algo importante dentro de este proceso también es que vean qué interesante, el 82% de los estudiantes que ingresan a nuestras universidades provienen de instituciones públicas, ¿verdad? Ya no es eso que se decía, es que a la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, entran los hijos de papi, entran los que están ahí en universidades privadas y son los que tienen los privilegios. No, aquí hay un 82% que vienen de universidades públicas. Y algo más importante es que de esto hay un porcentaje prácticamente del 60% que son becados. Hay 140.600 estudiantes en la universidad públicas. De esos 140.000, hay un total de 54.56%, o sea, aquí estamos hablando, 54.56% de estudiantes becados. Pero además de eso existen más de 12.000 estudiantes que por su nivel académico, por su excelencia, por sus representaciones en diferentes áreas deportivas o culturales, obtienen alguna beca. Bueno, eso se le suma también 12.000 estudiantes, para tener un total aproximado, más o menos, casi que 70.000 estudiantes hoy becados. Estamos hablando de que es un número bastante importante, que si logramos dar este 1%, hoy ya las actividades, digámoslo así, particulares, administrativas, operativas, están financiadas. Entonces, ¿dónde va a ir el gran porcentaje de estos recursos? A mayores becas, a mayores oportunidades y también a poder desarrollar las diferentes carreras que hoy las universidades han quedado pendientes en esa curricular, que tiene que ir aumentándose para llegar a regionales, para llegar a aumentar la capacidad y no tener que traer estudiantes hasta la sede central. Sí, tal vez ahí es importante también aclarar y hablarle claramente a la gente. Y es que muchas de las becas, en el caso de la Universidad de Costa Rica, porque les conozco muy bien, es la beca de no pagar la matrícula. Es una beca de no que se le cobre las materias, pero no es una beca que le facilite las condiciones para venir de zonas alejadas o desde zonas alejadas tener las condiciones para estudiar. Y entonces todo eso se refleja en esa gran lista que nos indica don Gilbert. Es importante también aclarar que lo ideal de una beca es no solamente las condiciones para estudiar, ¿verdad?, sin costo, sino todo lo que es la integralidad de esa beca. Es una beca de transporte, es una beca asociada a un montón de cosas. Entonces, ahí es importante también aclarar, por ejemplo, que los porcentajes al 2022 de gasto en salarios de las universidades, en el caso de la Universidad de Costa Rica es del 67.2%. Sí, ha venido bajando. ¿De cuánto? ¿Hacia dónde? ¿Cuánto es el porcentaje que ha venido bajando si tenemos ese dato del 2022?
En la Universidad Nacional, un 74% tiene que ver con el porcentaje de salarios. Y una de las universidades, vean qué interesante, la UNED, con la población que tiene la UNED, y es la que menos recibe presupuesto del FES, y es la que tiene un porcentaje menor. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿dónde está el equilibrio inclusive entre las mismas universidades? ¿Por qué? Por ejemplo, el programa de la Universidad Estatal a Distancia, que tiene una población a nivel nacional muy fuerte, pero es el que menos recibe dinero del FES. Es el que menos recibe a nivel de las universidades, la tecnológica es la que menos recibe también. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que analizar, y eso es un llamado de atención al CONARE, a los rectores, que empecemos a revisar cómo está ese equilibrio cuando se les brinda ese presupuesto del FES. Y evidentemente un tema sensible son las becas. Por eso es muy importante analizarlo con base en el presupuesto 2023. Estos son datos del 2022. ¿Cómo vamos con los datos 2023? Es una pregunta que nosotros también tenemos que hacerle. Y no es tan real que esa cantidad de becas sea para gente más humilde, porque esos son datos que también nosotros tenemos, no los tengo ahorita, pero no es necesariamente la gente más humilde la que está recibiendo una beca, sino la gente que está más cerca del área metropolitana, la que tiene una beca casi completa. Quería plantear nada más, diputado. Bueno, fui a una de las conferencias de prensa sobre estas reuniones y el avance y demás. Ellos están negociando ya más bien estos recursos, pero para el 2024. ¿Qué le parece esta situación? No, lo que está pasando es que conozco ampliamente las negociaciones como vienen dándose al día de hoy. Dentro de la última sesión se propuso por parte de las universidades que varios escenarios. Un escenario que se tomara el 1% a la base, aunque no se diera en estos momentos, y se diera ese 1% en el año 2024. ¿Verdad? Eso no fue aceptado ni siquiera considerado por parte del Ministerio de Hacienda. La otra alternativa es que le dieran un 50% en este periodo 2023 y el otro 50% en el año 2024. Tampoco fue aceptado. O sea, hoy estamos sin ninguna negociación, sin ningún avance. Es ir postergando, ¿verdad? Las decisiones. Yo lo dije claramente, aquí está engañando. ¿Ah? Es decir, pasando el tiempo y al final llegar a decir no se da. Yo soy consciente de que los recursos, la instancia del sector público y las finanzas y el déficit fiscal hoy nos tiene en una situación crítica. Pero también tenemos que ser conscientes en dónde debemos hacer las inversiones y qué impacto tienen las inversiones. Y en ese impacto es donde tenemos que invertir, donde vamos a tener un crecimiento, donde vamos a tener una ayuda social a los jóvenes que hoy no tienen oportunidades, que tal vez no tienen las capacidades, que hoy están buscando que se les dé, ojalá, bueno, doña Ada, yo le pregunto a usted sabe si las residencias que se dan para poder aportar, ¿eso está incluido entre el monto de becas? No, o sea, eso creo que en algunos casos sí, depende de la universidad. Por ejemplo, la Universidad de Costa Rica sí lo incluye. No sabría de las otras universidades, creo que la Universidad Nacional también, pero es un punto muy interesante lo que usted está diciendo, don Gilbert. Nosotros no podemos perder de vista lo que tiene que ver con las finanzas públicas. Por ejemplo, las universidades estatales acuerdan que del monto del FES 2023 van a destinar solamente 15,000 millones para ser ejecutados como inversión de capital. Entonces, digamos, aquí es donde nosotros entramos a valorar realmente, porque ha sido también en la Comisión de Hacendarios, nosotros hemos sido estrictos en lo que ha sido la inversión y en lo que tenemos que estar controlando, bueno, porque también tiene que haber otro control del otro lado. Nada, yo quiero decirle que lamentablemente no ha sido tan así. Aquí estamos hablando del FES, pero bueno, voy a sacar en un momento, porque el gobierno no ha tenido la capacidad de analizar, de tener el impacto para ver dónde realmente debe hacer los recortes, dónde debe ser el financiamiento. Tenemos un desfinanciamiento, hablamos de universidades, hablamos del sector educación, hablamos del sector salud, hablamos del sector la caja, hablamos del sector seguridad, y esto es lo que realmente nos tiene hoy en una situación de incertidumbre, de incapacidad, y que no lleva hacia ningún rumbo. Yo creo que debe existir una claridad contundente, posiciones firmes. Bueno, si se dice que a la universidad no se le va a dar, bueno, que asuman la responsabilidad y lo digan, no que le estén pateando la bola y llevándole, haciendo una nube, y al final y al cabo es postergar, como le diríamos, la muerte. Ya estamos claros que ese 1% no lo quieren dar.
mejor lo dicen y no andan con ese taputeo. Pero además de esto, yo vuelvo también de salarios. Miren, es que cuando se justifica el gobierno que los salarios son el 60%, el 66%, que es la naturaleza. Pero aquí está claro que ya ese es un tema que pasó la historia. Ya las universidades están con un salario global, ya están con salarios razonables, con salarios que son pues dentro de la competencia o dentro de la competitividad que debe existir, pero además de eso que ya no es esos salarios lujosos que se tenían o que se daban o privilegiosos. Lamentablemente sí, había situaciones que se estaban dando y no vamos a ocultar el sol con un dedo. Bueno, pero ya hoy es una corrección, ya hoy ya eso se subsanó y ahora estamos, bueno, habrán salarios que se van a ir disminuyendo porque ya se congelaron los aumentos y los que tenían unos salarios un poquito altos pues ya no tienen aumentos y hasta el momento que se mencione cuando esa plaza quede ya vacante pues va a ir con las condiciones actuales. Entonces, porque los derechos laborales no podemos violentarlos. Y uno diría, bueno, ¿por qué no se despiden? Bueno, es que, señores, la experiencia, el conocimiento, las capacidades, las condiciones, el profesionalismo y mucho más allá, y además de eso, el costo que tendría que liquidarse a un profesional de estos sería mucho mayor el monto que tendremos que darle que el monto que se le va a pagar de aquí hasta la jubilación. Entonces, realmente hasta dónde tiene sentido decir, bueno, démosle una multimillonada, 400, 500 millones a una persona para que se pensione. Y ahí sería feliz. Pero bueno, eso no se puede hacer porque también tendría un golpe hacia a la calidad académica que hoy tenemos. Y tendríamos que contratar nuevos profesores que tal vez no tienen la capacidad y el conocimiento y la experiencia de estos grandes profesores que hoy tienen las universidades, que definitivamente le vienen a dar a nuestros estudiantes toda una profesionalización. Yo creo que esto también son impactos, son análisis que hemos analizado y que hemos visto y que por supuesto estamos en mejor disposición de discutirlos. Pero aquí hoy en día es, bueno, logremos mejorar la educación, logremos asignar mayor cantidad de recursos. Lamentablemente nuestro país está muy por debajo del porcentaje que debe asignarse a nivel de la OCDE. Establece, Costa Rica hoy tiene 6.624 dólares anuales por estudiante. Y la OCDE ha indicado en sus informes que el promedio razonable debe ser de 10.678 millones. O sea, estamos, imagínense ustedes, casi que apenas en un 62%. Un 62% con respecto a la OCDE. Bueno, queremos ser competitivos, entonces invirtamos en los estudiantes, invirtamos en la educación superior, invirtamos realmente en lo que sí tiene un impacto de bienestar para todas las familias costarricenses. Y naturalmente, fiscalicemos, velemos para que esos recursos se dirijan, se orienten y se asignen hacia ese enfoque. Bien, nada más quería indicar este cuadro que es una estadística. Dice, el dinero otorgado a las universidades públicas aumentó este año, es decir, en el gobierno de Rodrigo Chávez, después de la rebaja de los dos gobiernos previos, es decir, Carlos Alvarado y Luis Guillermo. Aquí hay una comparativa de Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, y en este año que apenas lleva simplemente Rodrigo Chávez, tiene un 1.21% del Producto Interno Bruto. Como les decía, ni siquiera los 8 gobiernos de Carlos Alvarado y del PAC, de Carlos Alvarado y Luis Guillermo, alcanzan este nuevo aumento que está teniendo ahora las universidades. Están destinándose, eso sí, y bueno, y que por constitución es un 8%, no llegan, eso sí, pero está comprometido el presidente Rodrigo Chávez con la educación. Don Rodrigo está comprometido no solamente con la educación, sino con todo lo que esto significa, porque la educación empieza desde los niños de prekinder, desde los primeros pasos, esos Sensinay, esos niños que están empezando los procesos y las metodologías y las didácticas. Todo esto es parte de lo que nosotros tenemos que entender, que es la educación. Y entonces, si enfocamos solo el presupuesto de las universidades, ¿dónde están los proyectos de infraestructura educativa que tanto nos solicitan en las comunidades? Es que el mismo Ministerio de Educación Pública tiene que tener un presupuesto que sea acorde a todas las necesidades de todos, de colegios técnicos, de las escuelas, de todo lo que está pasando en estos momentos en la educación. Y no es solamente el FES. El FES es una parte importante de transferencia que le da el Ministerio de Educación Pública. Por eso nosotros tenemos muchas necesidades posterior a pandemia, donde nosotros estamos viendo cada cantón tiene una serie de necesidades, órdenes sanitarias. Por eso es importante y estamos comprometidos con todas las comunidades y las necesidades de infraestructura educativa, de mejorar la calidad de la educación y de mejorar los procesos educativos.
Entonces, esto es más amplio que solo pensar en el 1% de las universidades. No, señores, aquí somos todos y es el país el que está en juego. Hay que pensar en el país y eso es parte de lo que nosotros tenemos que defender cuando defendemos un presupuesto. Llámese presupuesto para la caja, llámese presupuesto para educación o llámese un presupuesto para mejores cosas en educación, en la parte de vial, con todo lo que está haciendo el MOB. Nosotros tenemos que ver todo esto en una integralidad. Por eso lo más importante es hacer hoy una conciencia de que no es venir aquí a negociar con un partido político, porque estamos pensando en el país. No es negociar los rectores con un grupo, no, es pensar tanto las universidades como todos nosotros diputados a que es el país el que necesita mejorar las condiciones. Y parte de eso, uno es la educación y dos es la salud, como bien lo está diciendo el diputado. Vean, qué interesante esto. Para el año 2023, conforme el techo establecido en la regla fiscal, correspondía 2.56%. De ese 2.56% que correspondía, se dio el 1%. Eso fue lo que se dio. Pero además de eso, si analizamos los costos de vida para el año 2022, conforme al artículo 85, ¿verdad?, que establece que es el 8%, teníamos que asignar un 7.88% para poder cumplir con ese mandato constitucional que hoy no se está cumpliendo. Y si vemos la relación con respecto al PIB, hoy vemos una disminución significativa, ¿verdad?, en donde año con año ha venido disminuyéndose los recursos con respecto al Producto Interno Bruto hacia la asignación de la educación superior. Entonces, en términos reales, también tenemos una disminución. Ese aumento que usted denomina se viene convirtiendo en una disminución con respecto al costo de vida y al crecimiento vegetativo natural que se da por costos de todos los insumos, los materiales, los productos, los materiales didácticos, etcétera. Entonces, realmente yo creo que aquí hay que tener un razonamiento. Y lo otro, qué mentira, doña Ada, perdón que se lo diga así. Yo presenté una moción para asignar 3.000 millones para compra de terrenos hacia el sector educación que su gobierno, que su fracción no aprobó. También incluimos algunos recursos para poder aportar a necesidades de infraestructura y dada la situación que tenemos caótica en nuestro cantón Desamparados, perdón que lo diga así, pero es que tengo que decirlo, desde la Escuela San Jerónimo, la reubicación del Colegio de Gravilias, el faltante en el liceo o el Colegio CTP de José María Celedón, que hay unas instalaciones botadas que ahí están todavía y que todavía no continúan, con una ineficiencia y una falta de capacidad y una falta de gestión. El Colegio San Juan de Dios, Sotero González, por dicha, después de mucha gestión que hemos hecho, ya lo volvimos a reactivar y se está en el reinicio de las mejoras y poderlo concluir en el menor plazo posible. Tanto la irresponsabilidad del gobierno anterior que se dio y este gobierno, pues ahí vamos, a paquito paso, por inercia, sacando las cosas, pero ha sido muy difícil. Pero la limitación que tenemos hoy en infraestructura educativa es muy grande. Y es muy grande y yo siento que en lugar de cerrar un crédito que había que cubrir y responsabilizar sea al Banco Nacional o a quien incumplió, deberíamos tomar los recursos, volverlos a recapitalizar e invertirlos en la infraestructura educativa, porque esto, señores, es capitalizable y eran recursos que eran a un interés muy bajo, con condiciones muy blandas, beneficiosas para el país, y hoy nos están dando, nos están aprovechando, y ahí es donde vemos una gran contradicción entre lo que se dice y lo que se hace. Nada más quiero muy breve. Si ustedes creen que deban ustedes, los diputados, pues dilucidar o decidir ante este diferendo, muy breve, cualquiera de los dos diputados, es decir, porque no ha llegado a un acuerdo entre este diferendo entre Comisión de Enlace y los rectores de CONARE. Aquí lamentablemente es que, bueno, esa potestad nosotros la podemos hacer y demás, pero eso no le implica al Poder Ejecutivo poderlo ejecutar. Hay un irrespeto total del ministro de Hacienda hacia los diputados y hacia la Comisión de Hacienda. Incluimos recursos para la acción de desarrollo, dice que no se lo gira, recursos para la red vial, que no se lo gira, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros como diputados podemos tener esa potestad para hacer algunas reformas y poder asignar recursos, yo quiero decirle a los señores rectores que eso no les garantiza que esos recursos se los giren. O sea, podemos hacerla, pero con hacer eso, simplemente es como decirle, toma, aquí está la cucharita, ¿verdad? Pero no se la vamos a dar. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Hacienda es el que tiene la ejecución, la responsabilidad y el que decide qué gira y qué no gira. Entonces, sería una situación que vamos a incluir recursos para decir, bueno, vamos a cumplirles, aquí están los recursos, pero el Ministerio de Hacienda al final le dice, señores, no tengo las condiciones, no tengo las capacidades, eso lo hicieron los diputados y yo no lo voy a girar. Gracias, Gil. Diputado, ¿usted qué opina? Yo creo que es una gestión que tiene que finalizar el Ministerio de Hacienda, los diferentes ministros que están en este equipo de trabajo,
de cara a los costarricenses, a cómo se están manejando las diferentes reuniones y gestiones. Yo creo que es algo que tiene que finalizar el ministro de Hacienda y darnos detalle y claridad de cómo va a quedar y finalizar esta negociación. Y eso es parte de lo que nosotros, con el control político que tenemos, debemos de afinar. Bien, les agradezco a ambos diputados, ya se nos fue el tiempo volando, ya se nos acabó. Bien, hicimos un sorteo, por decirlo así, fuera de cámaras diputados y en este caso usted inicia, Gilbert, con su cierre, adelante. Sí, muchas gracias. Yo quiero decirle al señor ministro de Hacienda y por supuesto al señor presidente que entienda que el invertir en educación conlleva al mayor bienestar, al mayor desarrollo y que por favor dejemos de mentir. Lo más importante es tener posiciones contundentes, claras. Requerimos dar mayores becas a los estudiantes. Bueno, digamos las universidades, señores, denos, indíquenos cuántas son las becas que van a dar, dónde se van a dar esas becas, cómo se van a ampliar la curricular de la universidad, dónde se van a dar esas carreras, dónde la infraestructura que tenemos que mejorar, en cuáles instancias o en cuáles regiones se van a dar esas nuevas sedes para poder dar mayor capacidad y poderle brindar mejores condiciones a cada uno de nuestros estudiantes. Nuestras familias hoy requieren atención, nuestros estudiantes están esperando oportunidades, brindemos las oportunidades, no descartemos que realmente la educación es el desarrollo y el motor que lleva al país a tener un mayor bienestar. Adelante, diputada. Muchísimas gracias. Yo quisiera hacer una reflexión en esto. Respeto muchísimo las decisiones que se toman en esta Asamblea Legislativa. Yo quisiera que estas negociaciones se pusieran en el centro del país, en el centro y en el corazón del país, porque estamos en una situación que estamos apenas saliendo de una situación fiscal, pero que necesitamos que todos apoyemos a este gran esfuerzo que estamos haciendo para cuidar las finanzas públicas. Y esto pasa por sostener y cuidar los pocos recursos que tiene el gobierno. Entonces, con esa sensibilidad, hoy tenemos que pensar también más en inversión social, pero necesitamos saber hacia dónde se está beneficiando cada uno de estos estudiantes, con la transparencia, con la tranquilidad y sobre todo con gestiones positivas, gestiones abiertas y esta transparencia que siempre debe caracterizar al gobierno de la República y a nosotros como diputados. Las negociaciones no se pueden hacer unilaterales, las negociaciones tienen que ser del Ministerio de Hacienda con las universidades para que realmente este país ponga en el valor que merece la educación a nivel de todos los niveles educativos, colegios, escuelas y las universidades. Yo creo que lo más importante es pensar en el país y eso es lo que necesitamos todos, no solamente una fracción, sino que la Asamblea Legislativa en pleno piense en el país y piense que realmente la situación fiscal es una situación que nos tiene a nosotros con el cuidado que merece todo esto. Bien, gracias a ambos diputados por haber estado aquí con nosotros en Noticias 36, en este debate 36. Bien, ya ustedes vieron posiciones encontradas con respecto a si se debe aprobar o no el 1% adicional del FES 2023 para las universidades públicas. Bien, así de esta manera terminamos debate 36. Regresamos hasta Libera en Guanacaste. Trabajo en cámaras de Gonzalo Segura y de Kevin Ramírez. Regresamos hasta el set en Libera en Guanacaste, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante.